Entonces, esta segunda clase tiene que ver con cómo clasificamos y cómo estudiamos etiológicamente el paciente que ya tuvo el ACV isquémico, ¿cierto? Hablamos de lo agudo, eso pasó, idealmente el paciente que quedara con la menor discapacidad posible, y ahora tenemos que establecer la potencial causa, ¿ya? Eso es importante porque hay ciertas causas que tienen un mayor riesgo de recurrencia, entonces es importante en el pronóstico. Hay ciertas causas que necesitan terapias más específicas, hay ciertas terapias estándar, ¿cierto? Aspirina, estatina, corrección de factores de riesgo clásico, pero hay ciertas causas que requieren un manejo más específico. Entonces, si no las identificamos, no establecemos los tratamientos adecuados y obviamente el riesgo de recurrencia va a ser mayor. Y para entender un poco cómo estudiamos a los pacientes, es importante entender cuáles son las probables etiologías, ¿ya? Y en general este es el sistema de clasificación más usado. Tiene algunos pros y contras, hay otros, pero en general es el que más se usa. Entonces establece 5 subtipos de ACV. Y obviamente, según el subtipo, yo puedo guiar un poco mis estudios y tomar decisiones terapéuticas específicas y también determinar el pronóstico y el riesgo de recurrencia, que es algo muy importante, y establecer medidas adecuadas y específicas de prevención secundaria. Entonces, un grupo son la enfermedad de vaso grande, entre comillas, que tiene que ver con enfermedad ateromatosa del arco aórtico, de la circulación cervical o intracraniana. Otro grupo son las causas cardioembólicas. Otro tiene que ver con lo que llamamos enfermedad de pequeño vaso, que tiene que ver con la circulación, con las ramas perforantes. Y dentro de las manifestaciones de la enfermedad de pequeño vaso está los infartos lacunares, que es un tipo de manifestación de la enfermedad de pequeño vaso. Después tenemos el que tiene otras causas, que se pudo determinar otra causa, pero que no son de estas clásicas o son causas poco frecuentes. Y ahí, sobre todo esas causas poco frecuentes, puede ser que en los pacientes más viejos sean menos, pero en el grupo de pacientes más jóvenes pueden ser más prevalentes. Ahí tenemos, por ejemplo, forma anal permeable, disección arterial, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, vasculopatías inflamatorias, infecciosas o enfermedades reumatológicas, por ejemplo. Y otro grupo son las causas indeterminadas. Y dentro de esas causas indeterminadas tenemos 3 subgrupos. Uno es indeterminado porque tiene más de una causa. Por ejemplo, el paciente tiene FA y aparte tiene una estenosis sintomática y el ACV está en ese territorio. O que hice todo el estudio y fue negativo. A ese que yo le hice el estudio general y fue todo negativo, le decimos criptogénico. Y ese grupo puede ser incluso un 30% más. Muchas veces yo no puedo no identificar la causa precisa, pero igual hay ciertos factores de riesgo que puedo mejorar. O sea, el paciente puede ser dislipidémico, intolerante a la glucosa, diabético, sedentario, fumador, y capaz no voy a lograr la etiología específica, pero tengo muchas medidas de prevención secundaria que mejorar, ¿cierto? Y otro es el indeterminado porque no pude hacer todo el estudio, ¿cierto? En lugares con menos recursos o que hay tiempos de espera más largos, donde yo no tengo mi evaluación completa, entonces no puedo decir la causa porque no tengo todo. Entonces, entendiendo esta clasificación, van a entender un poco cómo estudiamos los pacientes, ¿ya? ¿Qué cosas son importantes en la historia? Por ejemplo, se ha tenido eventos previos, un paciente que tuvo una ACV, pero que en la historia sale que llevaba una semana con episodios transitorios. Por ejemplo, un paciente que hacía trastorno del lenguaje, no podía hablar bien, no sé, 2 minutos, después 2 días después, 5 minutos, eh, 2 días después, 10 minutos y después ya debuta con el ACV. Cuando el síntoma es siempre el mismo y estereotipado y hay como crisis frecuentes antes, ahí tenemos que pensar sobre todo en causas ateromatosas, por ejemplo, una estenosis intracraniana severa, sintomática, que de repente el flujo fluctúa, le baja la presión al paciente, está deshidratado y ese los síntomas. O una estenosis carotidia severa, pero ahí lo vamos a sospechar porque todas las días y todos los eventos previos tuvieron la misma clínica, es decir, es del mismo territorio vascular. Si hay un trauma reciente, o por ejemplo, paciente que se hizo quiropraxia o chocó, y sobre todo si tiene dolor, vamos a pensar en disección.
En algunos pacientes es necesario hacer estudio toxicológico. La marihuana, por ejemplo, aumenta el riesgo de ACV, el consumo crónico, y favorece la teromatosis prematura. Y otras drogas simpaticomiméticas como cocaína, anfetamina, MDMA, todas esas también pueden favorecer, por ejemplo, arritmia y cardioembolía o también eventos hemorrágicos. Los pacientes con patología eh, neoplásica, por ejemplo, que se han sometido a radioterapia de cabeza y cuello, también esa radioterapia puede afectar los vasos y producir estenosis y vasculopatía. Siempre buscar factores de riesgo clásicos, preguntar por migraña, porque, por ejemplo, la migraña con aura aumenta un poquito el riesgo de ACV y también porque puede ser un mímic, ¿cierto? Pueden ser un aura migrañosa que simule una ACV. Pero en general las auras, a diferencia de la ACV que hablábamos que son síntomas negativos de inicio súbito, las auras migrañosas suelen ser muchas veces con síntomas positivos, luces, manchas, o negativos, alteración del campo visual, trastornos sensitivos, pero suelen ser progresivos. En la medida que la depresión cortical propagada va avanzando, los pacientes pueden tener un fenómeno visual que va creciendo, después pasa, se agrega unas parestesias que van subiendo de a poco, entonces eso nos ayuda un poco a discriminar. Si hay cefalea y cervicalgia, hablamos de la disección, pero por ejemplo, si hay dolor torácico, puede haber un infarto asociado o puede haber una disección aórtica, que entre comillas es una contraindicación de trombolisis también. Y la historia familiar de ACVs recurrentes o de migrañas con aura o de demencia nos pueden orientar eventualmente a algunas causas genéticas poco frecuentes asociadas sobre todo a enfermedad de pequeño vaso. Entonces las etiologías, aquí tenemos desglosado lo que hablábamos, aterosclerosis de vaso grande, ya sea aorta, carótida, vertebrales o vaso intracraniano, enfermedad de pequeño vaso, cardioembólico, otras causas definidas pero poco frecuentes, y los creptogénicos donde todo el estudio salió negativo. Y así vamos a ir hablando un poquito de las causas y así entendiendo por qué y cómo estudiamos a los pacientes. ¿Por qué es importante establecer la causa? Porque tienen pronóstico distinto y riesgo de recurrencia distinto. Por ejemplo, si vemos aquí a 90 días, el riesgo de recurrencia es los pacientes libres de ACV. Vemos que ya los lacunares recurren poco. Las causas indeterminadas no recurren tanto precozmente, pueden recurrir después y se parece un poquito a las cardioembólicas, donde hay riesgo de recurrencia, pero suele no ser tan temprano. En cambio, por ejemplo, una estenosis carotidia asintomática, una estenosis intracraneana severa, suelen tener un riesgo de recurrencia más alto y ese riesgo de recurrencia suele empezar precozmente. Puede ser que antes de una semana los pacientes. Y por eso, por ejemplo, los pacientes que van a cirugía de carótida, uno trata de hacer la cirugía las primeras 2 semanas, porque ahí está el mayor beneficio porque tienen recurrencia precoz. Entonces, en general, las cardioembólicas y sobre todo las ateromatosis son las que tienen un mayor riesgo de recurrencia. Y eso es a 90 días, eso después puede ir variando en plazos más prolongados. Hablemos un poco de las causas cardioembólicas. Esta tablita la vamos a poner varias veces y son de las guías de la AJA y de la Stroke Association del 2021 de cómo estudiar los pacientes y de prevención secundaria. Entonces, obviamente siempre vamos a hacer neuroimágenes en agudo, TAC o resonancia, y si vemos un infarto, vamos con lo primero. ¿Cómo detectamos las cardioembólicas, que es un grupo importante? Con electro y con estudio estructural del corazón y algunos pacientes con monitoreos prolongados de ritmo y aquí también están los monitoreos, por ejemplo, los Holter o las telemetrías durante la hospitalización. Entonces, la detección de causas cardioembólicas son estos exámenes. Y en agudo pedimos algunos exámenes, lo que hablábamos, perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, hemograma para ver si hay alguna alteración hematológica, hemoglobina glicada, troponina si sospechamos que puede haber comorbilidad de infarto. Entonces las cardioembólicas, como decíamos, son distintas. Pueden ser la FA, que es súper frecuente, ¿cierto? Y que se forma en la orejuela los trombos.
Un infarto reciente también es de alto riesgo, sobre todo si tiene trombo asociado. Y después, a pesar de ser menos frecuente, por un mecanismo cardioembólico, el foramen o el permeable. En general, los infartos cardioembólicos suelen tener un déficit súper súbito y un déficit grande, porque se forma un trombo más grande en el corazón, por ejemplo, y migra, entonces tapa un vaso proximal, esos pacientes tienen déficits severos, ¿ya? Y que parte todo junto, porque se puso el trombo bruscamente, entonces parte todo junto. Algunos pueden tener recanalización precoz, entonces sus pacientes pueden mejorar bruscamente, revertir los síntomas o tener una mejoría de los síntomas. Cuando sospechamos cardioembolía, por ejemplo, si vemos territorios múltiples, si un paciente tiene imágenes con infarto en territorio de carótida izquierda, derecha, territorio posterior, más de un territorio nos dice esto, es poco probable que venga de una arteria, un territorio vascular específico, viene de múltiples territorios, entonces ahí la sospecha de cardioembolía o de ateromatosis aórtico es más alta. A pesar que ese patrón de múltiples territorios también se pueden dar en causas no cardioembólicas, como en vasculitis o en cosas reumatológicas, pero es de una alta sospecha de cardioembolía. Y puede dar imágenes corticales o subcorticales, ya sea todas del mismo tiempo, o también a veces nos orienta cuando hay distintos tiempos, infartos más antiguos, infartos más nuevos, en múltiples territorios. Y en general las cardioembolías tienen un riesgo de transformación hemorrágica más alto, ya muchas veces porque reperfunden también bruscamente. Entonces aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, un ACV isquémico en territorio de la ACA, pero que el angiotac no mostraba una estenosis, una alteración en ese territorio. Aquí tenemos dos territorios, tenemos territorio de la ACA y territorio de la CM, y profundo, ¿ya? Entonces también ahí sospechamos hay más de un territorio, esto puede ser cardioembólico. Muchas veces dan esta imagen como media salpicada de hartas como imágenes chicas en un territorio vascular, cortical y subcortical, y muchas veces dan esta imagen como en cuña en relación al territorio distal de un vaso, y territorios múltiples, bilaterales, ahí hay un mesencéfalo, bilaterales, cerebeloso, ¿ya? Entonces, ¿cómo estudiamos a estos pacientes? Siempre al ingreso hablábamos de un electrocardiograma. No tiene que retrasar la trombolisis hacer el electrocardiograma, lo podemos hacer después, pero ahí voy a ver si el paciente llega en FA, en flutter, signos de infarto, ¿ya? Y en general durante la hospitalización, unidades de intermedio por lo menos, con monitorización con telemetría, y si puede ser más prolongada, ideal, pero a veces lo que hacemos es que si la hospitalización es corta, hacemos un Holter, una telemetría de 24 horas, pero después de manera ambulatoria, si hay una alta sospecha de que puede ser cardioembólico, vamos haciendo Holter seriado. Hay un grupo de pacientes que se postula hacer moloteteos prolongados, ¿ya? Que pueden ser incluso de meses, pero eso no va a ser para cualquier paciente, va a ser los pacientes donde todo el estudio clásico salió negativo y que sé que no tienen contraindicación de anticoagulación, porque en el fondo yo estoy tratando de detectar FA o flutter, donde mi tratamiento es anticoagularlo. Entonces, si el paciente no lo voy a poder anticoagular, tampoco tiene mucho sentido hacer monitorizaciones prolongadas si no me va a cambiar la conducta y sabiendo que son también estudios muy caros. Hay datos que mientras más tiempo de monitoreo, más detectamos FA en el paciente, ¿ya? Entonces hay un estudio, por ejemplo, que comparó el manejo estándar con Holter seriado, 1, 2 o 3, telemetría de la hospitalización, versus un sistema implantable de 12 meses. Si usted se fija, con sistema implantable hubo detección muchas más de FA versus lo clásico, y que cambie conducta de que hay que anticoagularlo. Ahora, sabemos que la FA, tanto paroxística y permanente, se benefician de anticoagulación. Lo que no está tan claro es cuál es el umbral, o lo que se habla de la carga FA, cuánto es el mínimo de tiempo de una FA o de las FA recurrentes para decir este paciente se beneficia de anticoagulación, sobre todo a veces en pacientes jóvenes con corazones estructuralmente normales que hicieron, por ejemplo, una FA corta, ¿ya? Pero en general sabemos que si ya detectamos FA, y es distinto detectar una FA en un paciente asintomático, pero si este paciente ya tuvo una CB y después detectamos una FA, en general va a tener indicación de anticoagulante. Y después estudiamos estructuralmente el corazón, clásicamente entonces ecocardio transtorácico, de entrada, parte del estudio básico, entonces voy a poder detectar muchas fuentes de cardioembolía
y sabemos que hay unas de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo, algunas que sigan a cambiar conducta de anticoagular. Ahora, muchas veces las hospitalizaciones se prolongan por esperar solamente el ecocardio y el paciente está bien. Hay que hacerlo en algún minuto, pero no necesariamente hay que dejar el paciente hospitalizado una semana o más solamente porque está esperando el ecocardio. Se podría hacer ambulatorio también, a pesar que puedo identificar causas cardioembólicas, suelen ser bajo el porcentaje de causas que me cambian la conducta, ¿no? Distinto a si hay un infarto asociado, obviamente, un infarto coronario me refiero, o el paciente de una cardiopatía, donde sí va a ser más útil tener eso. ¿En quienes se sugiere el ecocardio transesofágico o otras imágenes avanzadas para ver estructuralmente el corazón, como un TAC cardíaco o resonancia cardíaca? Lo mismo, en su grupo los criptogénicos, que parece cardioembólico, todo el estudio ha estado negativo, ellos eventualmente podrían, pacientes jóvenes, hacerse un estudio más específico. El transesofágico sabemos que tiene mejor rendimiento en detección de endocarditis y también cuando los pacientes tienen un foramen oval permeable, el eco transtorácico puede decir hay un foramen o no, pero el transesofágico es más sensible en detectar ciertas características que le suman mayor riesgo al foramen oval permeable, de decir que eventualmente se beneficia del cierre de ese foramen. Y clásicamente entonces hay causas de alto riesgo, como son las válvulas mecánicas, como son las FA valvulares o los infartos recientes del primer mes, sobre todo si tienen trombo, o tumores o endocarditis, ¿cierto? Y después vienen causas de menor riesgo como FAs no valvulares, prolapso de la válvula mitral o las endocarditis que no son infecciosas, por ejemplo las maránticas tumorales o por causas reumatológicas. Y de menor riesgo tenemos el foramen oval permeable y el aneurisma del septum. Son de bajo riesgo, pero igual hay recurrencia. Por eso en ciertos pacientes, sobre todo bajo 60 años, que todo el resto del estudio salió negativo, son criptogénicos y tienen un foramen oval permeable y todo lo demás salió negativo, podrían, y que en las imágenes hay un infarto que parece embólico, porque es cortical, por ejemplo, ahí se excluyen los lacunares, porque es poco probable que un lacunar venga una embolía de un foramen oval permeable. Pero si tengo una imagen de un infarto que no es, que no es lacunar, que es cortical, y todo el resto salió negativo, y tiene un FOB, sobre todo con características de alto riesgo, esos pacientes podrían beneficiarse del cierre, que no necesariamente hay que hacerlo tan precoz. Y obviamente si hablamos de cardioembolías, la FA siempre va a estar presente. Sabemos que es prevalente y que aumenta con la edad. En los mayores de 80 años puede ser un 25% de los ACV, y la FA de por sí aumenta el riesgo hasta 4 veces de tener un ACV. Y el riesgo global de tener una FA y de ACV es de un 2 a 4% al año, pero ese riesgo aumenta con ciertas características que lo definen esta escala, que es el CHAD-VASc, que es la que usamos muchas veces para decidir si el paciente con FA tiene indicación de anticoagulante o no. En general, los pacientes con 0 o 1, sobre todo hombres, podrían no anticoagularse si su corazón es estructuralmente normal, pero en general aquí nosotros como neurólogos ya vemos a los pacientes con ACV, entonces ya van a tener un puntaje suficiente para anticoagularse. Y dentro de las cardioembolías, pero causas menos frecuentes, entonces el foramen oval permeable, que es una anomalía congénita donde se mantiene un grado de comunicación interauricular y que es la causa más frecuente de Chan derecha-izquierda y está presente hasta en un 30%, incluso 35% de la gente. Es decir, no, no es sinónimo tener una ACV y tener un foramen oval permeable a que atribuir que ese foramen oval permeable tiene un mecanismo, un rol etiológico en el ACV. ¿Y cómo discriminamos eso? Un poco en el contexto clínico en que sucedió el ACV, si fue en Valsalva, un viaje prolongado, si el paciente aparte tiene una TBP, por ejemplo, y uno dice, bueno, puede haber un mecanismo de embolía paradojal, que fue el que produjo el ACV, o si eventualmente ese foramen oval en el eco transesofágico tiene características de mayor riesgo.
Entonces, si uno ve todos los strokes, el rol causal del foramen permeable es bajo. Pero si vamos al grupo de pacientes menores de 60 años, criptogénicos, donde todo el estudio, el resto salió negativo, sí es un porcentaje más importante. ¿Y cuáles son estas características de alto riesgo que definen que eventualmente puedan beneficiarse del cierre? Uno, que el shunt sea grande, y eso lo vemos por cuántas burbujas pasan en el ecocardio. ¿Ya? Otro, que tengan este septum aneurismático que se desplaza, entonces se mide cuánto se desplaza. Otro es que tengan algo que se llama válvula de Eustaquio remanente, que es una como válvula fibrosa que no involuciona y que en el caso de una embolía paradojal, desde las piernas, por ejemplo, como que hace rebotar el trombo, favorece que el trombo llegue ahí y se vaya por el foramen. Y otro es la red de Chiari, que también está en algunos pacientes, que es una especie de red fibrosa que puede favorecer trombosis in situ y ahí hacer la embolía. Y otras características, la altura, cuánto se separa, si es más de 2 milímetros, y el largo del foramen, si es más de 10. Entonces, en base a esas decisiones, un poco definimos si el paciente, sobre todo si es joven y todo el resto de estudio salió negativo y tiene características de alto riesgo, usamos unas escalas para ver qué tan probable es que sea por el foramen oval y eventual indicación de cierre. Después hablamos de las cardioembólicas y vamos a las causas aterotrombóticas. Entonces, en la mayoría de estos pacientes los vamos a detectar desde el ingreso si es que nuestro protocolo vascular incluye un angiotac, ¿ya? TAC de cerebro sin contraste, angiotac de cuello y cerebro. Ahí vamos a ver si hay patología de la aorta, vamos a ver si hay heteromatosis intracraniana o extracraniana carótida o vertebral. Entonces, ya desde el inicio, parte de hacer el angiotac, aparte de ver las colaterales y si hay un vaso ocluido, también nos da información sobre potenciales etiologías. Entonces hablamos que puede ser aórtico, intra o extracraniano. ¿Y por qué se produce el infarto? Porque sobre estas placas de ateroma entonces se forma un trombo y hay dos mecanismos. Lo mismo ocurre en las disecciones, dos mecanismos. Uno, que el trombo crezca tanto que ocluya el flujo y hay un infarto por hipoflujo de un territorio grande y ahí obviamente va a depender de las colaterales también, lo que hablábamos, que tanto se defiende o no el territorio. Y lo otro son embolías arterioarteriales, donde desde el trombo se desprenden embolías a distal, ¿ya? Y ese mecanismo es aterotrombótico. En general pueden dar infartos grandes si es que depende del tamaño de la embolía o de si se tapa la arteria, o infartos más chicos, múltiples microembolías o, por ejemplo, estenosis intracraniana que afecta a los vasos perforantes porque hay una placa y todos los vasos que salen de ahí pueden alterarse el flujo. Entonces también puede haber infartos menores o eventualmente parecido a los lacunares pero más grandes. Muchas veces hay ataques isquémicos transitorios previos, lo que hablábamos, ¿cierto? Sobre todo si son estereotipados, y un clásico de eso es la amaurosis fugax. Siempre que un paciente tiene amaurosis fugax, dentro lo que vamos a hacer es decir cómo está su carótida. Descartando causas oftalmológicas, uno dice, bueno, esto puede ser una embolía de acá que se fue a la oftálmica, entonces tenemos que sí o sí mirar las carótidas. ¿Y por qué es importante detectarlo? Porque hablábamos de que tiene un riesgo de recurrencia a los 90 días, a los 3 meses, hasta un 19%, pero incluso hay un riesgo de recurrencia precoz. Entonces, una vez que tenemos una estenosis carotidia, tenemos que definir el grado de estenosis y para eso hay distintos métodos. El que más se usa es el NACET, que es una relación entre el área estenótica y el área normal adistal. Entonces, con esta fórmula yo saco el grado de estenosis. ¿Cómo puedo evaluar ese grado de estenosis? Con angiotac, ¿cierto? Y medirlo así. Tiene algunas limitaciones el angiotac de que si la placa tiene mucho calcio, puede sobreestimar la estenosis. Con angioresonancia, como en esta imagen, pero sabemos que la angioresonancia también, como depende del flujo, en la secuencia TOF depende del flujo, puede sobreestimar la estenosis. Y lo otro, la angioresonancia también, eventualmente, con estudio de pared, nos sirve para ver si hay elementos de alguna placa complicada. Puede ser una estenosis mayor a 50 o 70 con placa complicada o una estenosis más leve pero que tenga signos de complicado. Y el Doppler también nos ayuda para definir si esa estenosis tiene cosas de más riesgo. Uno, ver si hay signos indirectos, nos permite
evaluar el grado de estenosis con signos indirectos. En la medida que mayor es mi estenosis, empiezan a pasar cosas de la circulación colateral, se empiezan a alterar flujos arriba, y eso pasa en general sobre el 80%. Entonces, si tengo signos indirectos en el Doppler nos habla que una estenosis severa. Y lo otro es evaluar las microembolías, que pueden ser sintomáticas o no, y un test de reserva hemodinámica que hacemos los pacientes aguantar el aire y vemos si pueden compensar. Y eso nos habla si la reserva es buena o es mala, y los pacientes con mala reserva tienen más riesgo de complicarse, por ejemplo, si se deshidratan, si se hipotensan. Entonces es importante establecer eso como factor pronóstico. Y si el paciente vemos que tiene una estenosis significativa y con una ACV o un TIA reciente, las alternativas que tenemos de tratamiento es cirugía abierta, que se llama endarterectomía carotidia, y lo otro son stent con angioplastía. En general, la gran mayoría de los pacientes se prioriza la endarterectomía y un subgrupo de pacientes podría beneficiarse de angioplastía con stent. Y la pregunta es, ¿a quién? ¿Cuál es la indicación más clara de la evidencia de quién se beneficia de la cirugía? Y son las pacientes con carótida sintomática, que quiere decir eso, que tuvieron una ACV o un TIA en los últimos 6 meses, ¿ya? Pero mientras antes la cirugía es mejor, o sea, el mayor beneficio es cuando yo hago la cirugía dentro de las 2 primeras semanas del evento. ¿Por qué? Porque así me ahorro esas recurrencias precoces y ya tengo un beneficio de que mi arteria y mi flujo mejore y disminuya la recurrencia a largo plazo. Entonces, en general, las estenosis sobre 70 sintomáticas van a cirugía. Idealmente dentro de las 2 primeras semanas, pero no el mismo día del infarto, no tan en hiperagudo. Dejamos pasar un par de días y después precozmente. En las estenosis entre 50 y 69, no todos se benefician. Es un grupo de pacientes. Y en general son los pacientes con una CB más que un TIA, los hombres mayores de 75 años y que el evento haya sido en las últimas 2 semanas. No hay beneficio en estos pacientes, por ejemplo, en las mujeres o si tuvieron el accidente vascular o el TIA eh, hace un mes o 2 meses, ¿ya? ¿Y quiénes van a stent? Ciertos pacientes que tienen más riesgo quirúrgico de anestesia general, en general mayores de 70 años con comorbilidad, ¿ya? Y depende también de la anatomía, por ejemplo. A veces las estenosis son altas y no se puede llegar por la cirugía. Las estenosis por radioterapia de cuello, por ejemplo, también en general se hacen con stent y no con cirugía. Y esto es un poco lo mismo, son unas guías europeas, pero solamente les quiero decir que consideramos una carótida sintomática cuando el evento ha sido los últimos 6 meses, ¿cierto? Y si tiene eso, hacemos imágenes, que pueden ser que en general son no invasivas, un dúplex de carótida, que en general es un buen examen, o angiotac angioresonancia. Y las carótidas entonces sintomáticas más de 70 tienen indicación de cirugía más best medical treatment siempre, ¿ya? Después entre 50 y 69 podría ser, ¿ya? Podría eventualmente evaluarlo, sobre todo si tienen cosas de alto riesgo. Cuando ya está casi ocluida, ocluida total, tanto sintomática como asintomática, no hay un beneficio, porque meterse, el riesgo ahí de romper todo eso y embolizar es muy alto. Y en las asintomáticas, si es bajo 70, solo terapia médica, y entre 60 y 99, algunos pacientes con buena expectativa de vida y que tengan elementos de alto riesgo que están definidos acá, podrían eventualmente ir a cirugía. Pero el concepto más clásico, la indicación más clásica, es carótida sintomática, mayor de 70 y eventualmente un subgrupo entre 50 y 69. Vamos a otro grupo de causas que son la enfermedad de pequeño vaso, donde, ¿en qué parte del estudio las voy a detectar? Como es de circulación chica, lo voy a detectar en mis imágenes, escáner, pero lo más sensible es la resonancia, ¿cierto? Los infartos lacunares a veces no se ven en los escáneres y muchas veces la resonancia me puede mostrar, aparte de los infartos lacunares, otro elemento de enfermedad de pequeño vaso, como microhemorragia, como estas hiperintensidades de sustancia blanca, como espacios perivasculares dilatados, todos son elementos dentro del espectro de la enfermedad del pequeño vaso.
Entonces los infartos lacunares, que son la manifestación isquémica de la enfermedad de pequeño vaso, se produce porque las ramas perforantes que salen de arterias mayores se ocluyen. En general son asociadas a hipertensión, a diabetes, a factores de riesgo clásico, por un fenómeno que se llama de lipohialinosis, donde la hipertensión crónica empieza a alterar la composición de la pared, se pone más fibrosa y eso puede a veces causar una oclusión o puede causar una ruptura, y también las hemorragias intracerebrales muchas veces se asocian a ruptura de estos pequeños vasos. Y en general entonces vamos a tener infartos lacunares que son menos de 15 milímetros, y voy a haber descartado otras causas, o sea, no hay causas embólicas detectadas. Un porcentaje de estos infartos igual pueden ser embólicos, aunque clásicamente es por este mecanismo, ¿ya? Entonces yo tengo factores de riesgo clásicos, un infarto chico, con síndromes lacunares clásicos, con estenosis no significativa, sin causas cardioembólicas, yo digo, ah. Y lo otro que me orienta es la localización. En general hay localizaciones clásicas de los infartos lacunares: territorio profundo, tálamo, ganglios de la base, cápsula interna, puente, cerebelo, tronco, ¿ya? Y la resonancia va a ser más sensible que el escáner. Entonces son infartos subcorticales, eso quiere decir que los síndromes también no incluyen síntomas corticales. Es decir, yo no pienso en un infarto lacunar si el paciente tiene afasia, negligencia, asomatognosia, déficit visual, convulsiones. No debería pensar que es un infarto cortical. El tamaño, ¿cierto? Y en general, si vieron el riesgo de recurrencia o los déficits a veces no son tan severos, pero eso depende de la localización, porque un infarto chico, por ejemplo, puesto en la cápsula interna, donde todas las fibras confluyen, igual puede ser súper secuelante y dar una hemiplegia, ¿ya? A pesar que no tienen tan mal pronóstico a mediano plazo, sí sabemos que en la medida que van aumentando la cantidad de lesiones y de enfermedad de pequeño vaso, se asocian a deterioro cognitivo, se asocian a trastornos de la marcha, se asocian a alteraciones, la enfermedad de pequeño vaso, a trastornos del ánimo, a depresión y alteraciones en la funcionalidad de los pacientes. Esto ya lo hablamos, entonces el mecanismo más clásico es la lipohialinosis. Sin embargo, no todo infarto que parece lacunar va a ser por este mecanismo. Puede ser una teromatosis de los vasos, ¿cierto? Donde en vez de haber lipohialinosis en las perforantes, yo puedo tener una placa con una estenosis intracraniana que ocluye el flujo. Y también pueden ser embólicos, a pesar que no es lo más clásico, también pueden ser embólicos. Vamos al otro grupo, que son las causas menos frecuentes, pero yo las puedo establecer. Algunas de esas las voy a establecer con esto, ¿cierto? El FOB, por ejemplo. Después, con el estudio de vasos, con el angiotac, voy a establecer si puede haber una disección, si puede haber un web carotidio. Pero algunos pacientes también van a necesitar estudio de causas más atípicas, algunos síndromes genéticos que dan stroke. En general ahí me ayuda la historia familiar, y en general si veo muchas lesiones de pequeño vaso o antecedentes también de familiares con demencia, por ejemplo, con microhemorragias, con deterioro cognitivo, con migraña, todas esas cosas también pueden estar asociadas a causas genéticas, ¿ya? Algunos pacientes entonces también va a haber, si todo el resto del estudio clásico es negativo, puede ser que el eco transesofágico me ayude a identificar otras causas, aunque en general son pocas las causas identificables que me hagan cambiar la conducta, pero igual es importante identificarlas. Conductas de tratamiento me refiero. Y después, entonces, dentro de estas otras etiologías, globalmente es un porcentaje bajo, ¿ya? De todos los ACV, donde las causas comunes entonces ya se excluyeron, los otros grupos ya se excluyeron, pero si uno va al paciente joven, que ya se define bajo 55 años, este grupo de etiologías inusuales aumenta. A pesar que de todos los ACV, un porcentaje bajo ocurre en pacientes bajo 55 años, dentro de ese subgrupo las causas menos frecuentes son más prevalentes, como disecciones, vasculopatías como el síndrome de vasoconstricción cerebral, vasculopatía inflamatoria, vasculitis primaria del sistema nervioso central, vasculitis asociadas a enfermedades reumatológicas sistémicas,
causas infecciosas. Hay infecciones que también pueden producir vasculopatía, como la sífilis, como el herpes, por ejemplo, como el Lyme. Entonces, ahí en general hay otros elementos clínicos y muchas veces también a estos pacientes hay que hacerles punciones lumbares. Algunos estados protrombóticos, que muchas veces también está la historia de otros eventos tromboembólicos. Siempre los buscamos en trombosis de seno venoso. El rendimiento de hacerlo en ACV isquémico no es tan alto, pero en algunos pacientes jóvenes con todo el estudio negativo hacemos pruebas reumatológicas o hacemos estudio de trombofilia básico, ¿ya? El FOB, que ya hablamos de eso, y el web carotidio, que vamos a hablar una palabrita. Entonces, la disección, que es una causa frecuente en pacientes jóvenes, sabemos que las arterias tienen tres capas, ¿cierto? La íntima, la media y la adventicia. Pero aquí se produce un desgarro de la pared y se produce un hematoma que separa las capas, un hematoma intramural con un flap, con un lumen falso y un lumen verdadero. Y a veces, sobre todo cuando la separación se produce eh, con la capa externa, se pueden generar aneurismas disicantes que en cuello no tienen tanto riesgo, pero los aneurismas en arterias intracraneales tienen mayor riesgo de ruptura y de hacer hemorragia. Entonces pueden ocurrir en cualquier arteria, sobre todo extracraniana es lo que más vemos, a veces con progresión intracraniana, y las intracranianas puras son menos frecuentes, ¿ya? Y a veces, hasta un tercio de los casos, vemos pacientes con disecciones múltiples, carótidas bilaterales, vertebrales bilaterales, o sea, más de un territorio. No está muy claro por qué pasa, probablemente hay un componente genético de un colágeno más vulnerable asociado a algún grado de inflamación, porque vemos que las disecciones siguen un poco estacionalidad, parecido a los cuadros respiratorios. Entonces pueden ser que ciertas infecciones hagan un poquito de inflamación, más microtrauma, y eso se combine, más un colágeno más vulnerable, se combine en que se produzca la disección. Obviamente, si hay antecedentes de trauma, aumenta el riesgo. Hay algo que se llama displasia fibromuscular, que favorece las disecciones, donde uno ve en las imágenes que las arterias no están lisas, sino que están como irregulares en la pared. Y se asocia a ciertas actividades. Hemos visto pacientes por quiropraxia, por hacer yoga, por tirarse en Benji, jugando golf, situaciones que puedan tener el cuello en posiciones anómalas o viciosas, ¿cierto? En general, lo que manda para sospechar una disección es el dolor. Cervicalgia o cefalea, en general de inicio brusco y persistente. O sea, muchos pacientes que parecen que es una tortícolis, pero tomaron antiinflamatorios, tomaron relajantes musculares y siguen con el dolor pegado. Puede asociarse, obviamente, si son sobre todo extracranianas, también a cefalea y, obviamente, según el mecanismo, puede asociarse a TIA o a infarto. En el caso de la carótida, el dolor es lo que manda. Pueden tener un Horner. Acuérdense que el, el- en la carótida hay un plexo que tiene que ver con el parasimpático, y cuando se produce el hematoma se lesiona ese plexo, entonces no funciona el parasimpático y predomina, perdón, no funciona el simpático, y se produce el síndrome de Horner, que clásicamente tiene tosis, miosis, ¿ya? Al no funcionar el simpático no puede haber midriasis, ¿cierto? Entonces manda el parasimpático sobre el simpático y hay una tosis, miosis, y puede haber también a veces anhidrosis según el nivel que se produzca. Según la localización, a veces pueden, por ejemplo, aquí la disección puede afectar los pares vulvares que van saliendo y afectar el hipogloso. A nivel vertebral, a veces pueden afectar las raíces y dar dolor radicular. Y a veces también las disecciones carotidias o de territorio posterior pueden dar tinnitus pulsátil. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? Con el angiotac o con angioresonancia, y hay una secuencia especialmente que se llama T1 con supresión grasa, donde cuando es aguda vemos este hematoma con hiperintenso. Entonces vemos el hematoma mural y el lumen ahí disminuido. Y en la angiografía, muchas veces las disecciones se producen a nivel del bulbo y tienen esta clásica imagen como en punta de lápiz. En otras etiologías iniciales, que es algo que se empezó a hablar como más reciente, que antes no se detectaba, es el web carotidio. Aquí tenemos el bulbo normal. Esta es una placa de colesterol. En cambio, el web carotidio es como es como una
lámina fibrosa que desde la pared protubía el lumen, ¿ya? En general no suele alterar mucho el flujo por tan severo para afectar el flujo, pero puede generar turbulencias acá y estasia y aquí formarse trombo que se van para arriba. En el angiotac, entonces se ve un defecto. Se fijan que hay como esta protrusión que viene de la pared se mete hacia allá. Y lo mismo acá. Así lo sospechamos. Y el otro grupo, entonces, una es las causas inusuales y otra es la indeterminada, y que habíamos dicho que había tres subgrupos, ¿cierto? Uno, el que yo hice todo el estudio y clásico y me salió negativo, que son los criptogénicos, ¿ya? Otro, no lo puedo determinar porque no he hecho todo el estudio, y el otro es la doble causa, donde tengo más de una causa potencial y no puedo saber cuál es, como FA con estenosis significativa en ese territorio, o un lacunar, por ejemplo, con una estenosis significativa en ese territorio que no tengo la certeza. Estenosis intracraniana, por ejemplo, o de la carótida que eventualmente puede ser embólico. Y los creptigénicos entonces son este subgrupo que para diagnosticarlo yo tengo que tener el estudio básico negativo, ¿cierto? Entonces tengo las imágenes con la lesión, generalmente, eh, y que, por ejemplo, en la resonancia no tengo enfermedad de pequeño vaso, no tengo causas cardioembólicas, tengo monitorización de por lo menos 24 horas y no tengo estenosis significativa, ni disección, ni web, otras causas. Y hay un subgrupo de los criptogénicos que se llaman los ESUS, que son los embólicos de Embolic Stroke of Undeterminate Source, que tiene que ver con cuando hay una imagen que parece embólica, pero todo el estudio es negativo. En esos pacientes se pensaba que eran FAs ocultas y sabemos que las FA se benefician de anticoagular. Entonces hubo varios estudios que a esos pacientes los anticoagularon versus antiagregarlos, pero salieron negativos. Se ha visto que no hay beneficio de esos pacientes con sospecha de FA, pero no objetiva de anticoagulante. Entonces, esos estudios como que fueron bien como famosos en su momento, pero salieron negativos. Eso es harta información. El estudio de causas también da para muchas cosas más, causas más específicas. Y no hablé mucho de estenosis intracraniana también, que me centré más en carótida, pero la estenosis intracraniana, sobre todo si son más de un 50% y son sintomáticas, con TIAs o un ACV ese territorio, en general las doble antiagregamos hasta por 90 días, más estatinas en dosis alta, más corrección de todos los otros factores de riesgo, que los pacientes tengan presiones bien controladas, hemoglobina glicada bien controlada, LDL menor a 70, no sé, actividad física, dieta mediterránea. El tema de los antihipertensivos en una estenosis intracraniana severa, que el paciente está inestable y está fluctuando, en general no iniciamos antihipertensivos precozmente, a veces esos pacientes incluso los ponemos planos y los volemizamos cuando están fluctuando, porque parece ser un tema de hipoperfusión, pero una vez que el paciente ya está estable, que ya no fluctúa más y ya se va a la casa, sabemos que se benefician de un tratamiento agresivo de la presión arterial, ¿ya? Más que dejarlos hipertensos porque tienen la estenosis. Ese es como un concepto importante y diferente.